La primera vez que ganó un Oscar fue con Los Infiltrados, pero la cinematografía y la escritura narrativa del gran Martin Scorsese exceden el maltrato al que Hollywood supo someterlo. Marty, como le dicen los que lo conocen, nació en el barrio ítalo-americano de Little Italy, en pleno Queens del Nueva York de 1940. Tan italiana es su raíz que su nombre en realidad es Martin Marcantonio Luciano Scorsese. Allí, en esas calles del barrio, es que el cineasta encontró los personajes que luego llevaría a la pantalla en memorables films. Pero no fue el cine su primera vocación, sino el sacerdocio. De allí se explica su intención, por ejemplo, de hacer la controvertida película La Última Tentación de Cristo, donde Jesús se nos presenta como un hombre lleno de dudas existenciales. Es famosa su frase de aquella época para resumir esa primera vocación o intención de vocación. En aquella época uno solo podía hacer dos cosas: gángster o sacerdote. Y aunque eligió la segunda, no le fue muy bien a Martin en sus intentos. Era un chico asmático, debilucho, que se las veía muy difícil en las rudas calles de Little Italy, y es por eso que sus papás estimulaban que fuese tardes eternas al cine del barrio. Fue así que decidió ingresar a la escuela de cine de la Universidad de Nueva York, donde aprendió el oficio. En aquellos lugares y entre los cables de los estudios de Hollywood, Scorsese fue codeándose con otros jóvenes de su época que pensaban que era momento de que Estados Unidos dejase por fin el Star System y toda esa forma de funcionar y pusiese los ojos en los personajes reales y en los paisajes de esas ciudades estadounidenses. Así las cosas, él junto con Brian De Palma, con Francis Ford Coppola, George Lucas, Steven Spielberg, entre otros, adscriben a lo que se ha dado en llamar en la historia del cine el nuevo Hollywood de los 70. Vamos a ver los gestos de ese quiebre paradigmático que Scorsese generó en la industria del cine estadounidense y cuáles son las claves de su cine según las décadas de su producción. Son evidentes en los primeros años de su cine las influencias del neorrealismo italiano, de la Nouvelle Vague, pero también de las experimentaciones de John Cassavetes, por ejemplo, o del Hollywood clásico. Asuntos que navegan en Calles Salvajes, una película llena de secuencias violentas, diálogos rápidos, música de rock estridente, como un claro reflejo de lo que serían sus primeros rasgos de autor. Sus personajes realistas, atravesados por una brújula moral y política, empiezan también a esbozarse en películas como Taxi Driver, uno de sus films emblemáticos. Scorsese presenta personajes que, a diferencia de los que alienta el mainstream estadounidense en sus fórmulas, son tan humanos que lastiman. Cuestionando el tradicional viaje del héroe, se introduce en un nuevo tipo de protagonista que tiene sus propios códigos morales y acciona en base a la complejidad que le otorga la imperfección humana de la que no puede huir. La brutal y hermosa Toro Salvaje, por ejemplo, una adaptación libre de las memorias del ex campeón Jack LaMotta, se vuelve un ensayo mordaz sobre el dolor placentero de la violencia. Para Scorsese, el director de Hollywood, desoír las influencias de su país no era posible. Y allí pone su ojo realista, existencialista y doloroso en otra adaptación literaria, La Edad de la Inocencia, un retrato sutil, mordaz y amoroso de la Nueva York de finales del siglo XIX. El montaje vertiginoso de Calles Salvajes también se luce en la esplendorosa Casino, otra vez esa estética y sus aspectos visuales brillantes y una trama turbia, trágica y con toques de comedia típicos del cine de Scorsese. En el inicio del tercer milenio, ya afianzado como uno de los llamados a formar parte de la historia del cine, Scorsese se dio el lujo de probar sus gestos narrativos en el cine de presupuesto multimillonario. Casi siempre con Nueva York como geografía para explorar, hizo Los Gángsters de Nueva York, contracara de La Edad de la Inocencia, personajes crudos y salvajes que dejan en claro la maestría del director para la dirección artística.
Para Martin Scorsese, la cámara siempre debe trabajar en función del personaje, como una extensión de la continua lucha con sus demonios internos. De aquí la importancia que tiene para él sumergir a la audiencia en un entorno cultural y social que pertenece a ese personaje. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la película El Lobo de Wall Street. El mensaje es claro: somos un producto de nuestro entorno y también las consecuencias de nuestras acciones. Usa movimientos de cámara que acompañan y amplifican las emociones de los personajes, desde acercar la cámara al sujeto para adentrarnos en su estado psicológico, hasta alejarla para transmitir la sensación de aislamiento o desolación respecto de su entorno. Él, junto a De Palma, son los pioneros en probar los planos secuencias. Una cámara que sigue al personaje sin abandonarlo hasta el fin de una secuencia de acción. El irlandés tiene, por ejemplo, en este sentido, resonancias con una película anterior, Uno de los nuestros, pero en este caso mucho más nostálgica y crepuscular. La violencia gráfica y realista es una marca de Scorsese y lleva a fuego en sus películas esta marca. También los movimientos de cámara, la improvisación en los diálogos, la música imprescindible como buen melómano que es el director y por sobre todas las cosas una mirada ideológica del mundo. El hombre, sus circunstancias y la historia que lo han llevado a ese lugar. Todos estos gestos están en Asesinos de la Luna, una épica extraordinaria que cruza el western más puro con esta mirada política del director. Otra vez la literatura se cuela como inspiración porque es una adaptación al cine de la novela homónima de David Grant. Esta última película de Scorsese es la única que tiene este tono decidido de western. Esta rara avis en su carrera encuentra su explicación en la definición de principios de su cine, de su mismísimo cine. En sus propias palabras, la historia americana no debe ser olvidada.